Son las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 horas 28 minutos. Estamos en contacto telefónico con nuestro invitado, como le anunciamos, el abogado Nino Casanello Follini, abogado penalista, con quien vamos a conversar de estos temas que los abogados como él saben explicarlo para entendimiento de todos los ciudadanos. Esta situación entre la Corte Constitucional, el Ejecutivo, la consulta popular, etcétera. Nos falló el tema telemático, por eso es que los vamos a hacer telefónicamente. ¿Cómo está, abogado Casanello? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Sí. Quisiera saber de cómo usted analiza, cómo usted ha conceptualizado esta situación entre las resoluciones de la Corte Constitucional y la reacción que frente a la suspensión temporal de 17 artículos de 3 leyes que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, tuvo justamente el presidente de la República esa resolución de la Corte. Bien, ahí hay que ser enfáticos, ¿no? El diseño institucional que tenemos, y en términos generales el que existe en la mayoría de países democráticos del mundo hoy, nos va a plantear una figura de un presidente, o en aquellos casos en los que existe lo que se denomina un ejecutivo bicéfalo, primer ministro más presidente o jefe de Estado, que de alguna manera representan la voluntad popular, ¿no? La explicación es clara. La democracia representativa le da una potestad de llevar adelante un plan de gobierno a un ejecutivo, implementar sus políticas públicas, escoger o priorizar unos objetivos sobre otros. Es claro, el presidente de la República, que su prioridad hoy más que todo era el tema de seguridad, economía y ajuste del gasto fiscal para cumplir con algunos de los objetivos que existen a nivel nacional. Tanto para bajar los índices de criminalidad como para optimizar de alguna manera el balance público y en función de eso lograr los requerimientos que hace el Fondo Monetario Internacional y otros organismos que nos han pedido ajuste. Esa es una visión, una parte, ¿no? Pero por el otro lado, los sistemas democráticos también tienen cortes, particularmente las cortes constitucionales, que llaman a precautelar también derechos de minorías. Este es un ejemplo claro, pongamos, digamos, de relieve aquellos grupos, por ejemplo, los funcionarios públicos que se fueron ver afectados por la ley de integridad pública y que claman que el mecanismo para que ellos sean separados debe ser distinto, que tiene que haber otro tipo de evaluación porque tienen estabilidad laboral y algunos derechos importantes también consagrados en la Constitución. Este choque, que lo podríamos definir como una fuerza irresistible y un objeto inamovible, son propios de la democracia. Y tanto el presidente de la República, al de alguna manera instar a la Corte a tomar una decisión que le permita implementar su plan de gobierno en seguridad, en optimización del gasto, en aplicación de técnicas de inteligencia, como la Corte, cuando de una u otra manera le dice al presidente, preventivamente dejemos aplicar estos artículos y ya te comento si es que son válidos o no, o si es que cumplen el estándar de constitucionalidad, tiene que ser claro, están cumpliendo ambos su rol. Ahora, ¿qué requiere la situación actual? Cambiando la institución, digámoslo así, dejando de lado esta legitimidad que tienen ambos para aplicar sus competencias. El panorama actual requiere decisión, requiere actuación inmediata. El gran peligro, el gran mal moderno es la delincuencia organizada, ¿sí? Más aún en un mundo que se está desglobalizando día a día. Cuando digo que se está desglobalizando, usted me entenderá, estimado Orlando, la audiencia, vemos aranceles que están comprometiendo las relaciones entre dos grandes socios de larga data, Estados Unidos y la Unión Europea. Vemos discusiones para el fin de la guerra ucraniano-rusa en Europa, mientras por el otro lado tenemos a nivel de Israel, Palestina, un conflicto también de larga data reactivado. Vemos espacios como la OMC, Organización Mundial de Comercio, que son incapaces hoy por hoy de entrar a regular en el marco global las relaciones comerciales que se están cambiando con las políticas arancelarias americanas. Vemos otros organismos como Naciones Unidas
bastante limitados por la misma OTAN a la hora de cumplir sus objetivos originales. ¿Y por qué los menciono? Porque ante este proceso de desglobalización, lo que han surgido, lo que de alguna manera se han implementado, son liderazgos mucho más compactados, mucho más fuertes. Usted ve el caso del presidente Trump, ve el caso del presidente Bukele, ve el caso del presidente Milei. Y claro, estos liderazgos fuertes, que son de alguna manera la respuesta moderna a esta desglobalización, de una u otra manera, no son digámoslo así, no somos la excepción. Hemos buscado de alguna manera liderazgos fuertes, particularmente hoy lo ha buscado el pueblo ecuatoriano a través del presidente Noboa, de alguna manera tratando de cohesionarlo alrededor del tema de seguridad a propósito del inicio de la crisis del año pasado. Y claro, en esta dinámica, ese liderazgo fuerte, esa necesidad de una reacción inmediata, encuentra en las acciones de la Corte, en el marco de sus competencias democráticas, un escollo, ¿no? Y ahí sí, tal vez por el momento histórico, creo que cabe ser un poco más propositivo que reactivo. Es decir, yo he sostenido en varias ocasiones, ponía el parangón, que en Marbury versus Madison, la sentencia que le ha dado el poder de revisión constitucional a la Corte Suprema Americana, porque no consta en la Constitución, así nace lo que se denomina el Judicial Review. Esa es una sentencia que nos demuestra que las Cortes también tienen que, por momentos, para que sus decisiones sean permanentes, tienen que saber medir el momento en que las toman. Abogado Casanelo, lo interrumpo, porque en la reflexión ciudadana también está el hecho de que frente a las resoluciones de la Corte Constitucional, que con todo el derecho lo pueden hacer, ¿verdad?, a la interpretación que ellos hagan de la Constitución y sus resoluciones, que había una marcha liderada por el Ejecutivo hacia la Corte Constitucional. ¿Qué se ganó con eso? La inseguridad se mantiene. Nadie se aparta de la lucha que el presidente de la República tiene como caballo de batalla en su accionar de gobierno, luchar contra la inseguridad. Pero esta se mantiene, no obstante que estén los 17 artículos suspendidos por la Corte, que se los ponga en vigencia. Lo real es que se mantiene. No vemos que vaya y tenga efectividad lo que casi en 2 años se está poniendo en vigencia en el país, esta guerra interna, de una parte. Y de otra parte, dentro de los sistemas democráticos, también es dable conversar, dialogar, hablar, discutir entre las principales organizaciones del Estado para saber cómo enfrentar situaciones como las que se viven en el país, ¿verdad? Y allí creo que está fallando de parte y parte, de parte de la Corte, que se creen los dioses del Olimpo, como el Ejecutivo, un nexo que permita un diálogo para coordinar con los demás poderes del Estado. La justicia, por ejemplo, que deje en libertad a peligrosos delincuentes, producto también de resoluciones de la Corte Constitucional. Entonces, ¿cómo usted analiza esa perspectiva, la situación, abogado Casanelo? Mire, mi resolución, lo he dicho en varios espacios, es que el presidente, desde el punto de vista digamos así, de la opinión pública, nos está llevando hacia discutir una asamblea constituyente. Ajá. Porque en eso hay que ser claros. Lo que hemos visto por parte de la Corte Constitucional es la esencia de su competencia. Está diseñada para, de alguna manera, hacer valer los derechos de las minorías frente a decisiones que vienen legitimadas por la mayoría, entendiendo a la mayoría como aquella que le dio el respaldo popular al Ejecutivo, ¿no? Ajá. Porque también sabemos que las mayorías en nuestro país no son mayorías de 50, 60%. Son mayorías que están llegando entre el 25 y el 30% y que luego se complementan en los balotajes con los votos por preferencia. Entonces, ante este escenario, yo lo que creo es que la Corte, más o menos en la línea de lo que usted dice, sí pudo ser más sensible al tener una fuerza política del otro lado que necesita implementar un plan de seguridad y tal vez aplicar un control constitucional, digamos, con un poquito más de tiempo, sin una suspensión o suspendiendo muy concretamente determinados artículos por razones concretas y permitiendo también que los procedimientos se lleven adelante para que también el plan, digamos, de seguridad que planteaba el gobierno se vea de alguna manera activado y pudieran ser palpables los espacios donde estos pudieran ser considerados inconstitucionales, algunos de sus artículos. Pero al hacerlo de esta manera en abstracto, que, insisto, es una competencia de la Corte sí tiene
velocidad, Ajá. ha generado esta fricción entre la necesidad de un resultado inmediato del Ejecutivo y la capacidad de control de la Corte, que nos está llevando a discutir esto, pero que soy muy claro, solo se puede cambiar este sistema, me refiero al de revisión constitucional, a través de una Corte, de una Asamblea Constituyente que nos lleve a discutir si queremos mantener un sistema de revisión por Corte Constitucional, si queremos regresar a sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, o si en su defecto simplemente no queremos control constitucional, sino una revisión constitucional cada cierto tiempo. En el mundo, la revisión constitucional, por ejemplo, la reforma constitucional tiene esta discusión, no así la revisión constitucional. Pero algo que lo dejo muy claro, estimado Orlando, es la marcha, y de hecho si usted lo escucha el presidente de la República en todas sus intervenciones, siempre fue clara en señalar que llamaba a resistir o a señalarle a los jueces la necesidad de que estas leyes sigan vigentes. Pero jamás ha presentado el presidente, sí, ni una arenga para desconocer la suspensión o desconocer una eventual inconstitucionalidad de fondo de la norma. Sin embargo, de eso... Al mismo tiempo hay que ser muy claro, Orlando, con esto culmino. Tampoco la Corte ha actuado por fuera del marco de su competencia actual. No lo ha hecho. Lo ha hecho, diríamos nosotros, tal vez enfrentando en un momento político álgido el tema, porque la seguridad es prioridad de todos. Pero debo decirlo, están dentro de sus competencias y es una forma en la que puede actuar. Ahora, obviamente genera las tensiones que hemos vivido, ¿no? Sí, y eso es lo lamentable, porque vemos un ejecutivo que hasta cierta forma busca reacciones y no acciones. Por ejemplo, la reacción primera, la marcha. Seguidamente, el desalojo ahora o restarle, quitarle el edificio donde es sede de la Corte Constitucional, que luego se retracta, ¿verdad? Y la reacción también, a renglón seguido de la resolución de la Corte, es involucrar en una pregunta de la consulta popular para que los jueces constitucionales sean parte también de enjuiciamientos políticos por parte de la Asamblea Nacional y ser resueltos con apenas la mitad más uno de los votos en la Asamblea Nacional, lo cual también llama la atención. Ese tipo de reacciones son las que de alguna forma son cuestionables por parte de muchos sectores, abogado Casanelo. Mire, yo no sé, dentro, digamos, de la estrategia que existe, existe un mecanismo de control político contra jueces en el mundo, contra jueces que hacen control constitucional, sí. La forma de llegar a este control es lo discutible, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las causales? ¿Ya? Si va a ser por conductas inadecuadas, si va a ser al final del día por alguna clara deficiencia en la capacidad o aptitud para desempeñar el cargo, porque está de alguna manera disminuido. Y luego, en un segundo momento, que también es importante, ¿cuánto es el quórum para hacer esto? Más que una mayoría absoluta, podemos hablar de una mayoría calificada, ¿no? Uh-huh. Tener mayor cantidad de asambleístas de las que usualmente se requieren para decisiones más complejas, ¿no? Pero en algo que sí podemos estar de acuerdo, que creo que todos, sobre todo por ser, digamos, la máxima corte, lo que se denomina un tribunal de cierre, es que tampoco es conveniente tener un mecanismo, de alguna manera, de control, ¿sí?, sobre su capacidad para decidir jurisdiccionalmente, porque sí funciona como un contrapeso para este y para cualquier estructura que mañana quiera imponer de una u otra manera una conducta o que quiera implementar una política pública que sí pueda violar derechos de manera fuerte. Mire, Uh-huh. le pongo un ejemplo, ¿no? Ley de inteligencia. Mire las dos aristas, el choque de las dos realidades. Claro que comprendemos que el gobierno necesite tener una información sobre interacciones en telecomunicaciones y otras para luchar contra el crimen. Lo necesitamos, ¿sí? Y claro que hay un problema cuando esta información, al ser requerida a través de fiscalía o policía, puede tener filtraciones porque hay terceros que pasan a conocer lo que está ocurriendo. Entonces, claro, ahí es donde usted ve que un delincuente gana ventaja sobre el otro, sobre la acción policial. Pero al mismo tiempo es cierto que el riesgo siempre será alto de que esta información en algún punto deje de ser utilizada como un mecanismo para conocer o adelantarnos a la delincuencia y alguien tenga la tentación, como de hecho ocurrió en
mecanismos que hagan de alguna manera visible a aquella persona que va a manejar ese flujo de información para que le genere mayor responsabilidad. Porque por el otro lado, si yo simplemente lo niego a rajatabla, o como pues, por ejemplo está pasando ahora y lo suspendo, tengo una desventaja directa contra las estructuras de delincuencia organizada. Eso es innegable. Esa ponderación de derechos contra una ponderación de política pública es lo que, a mi criterio, sin desconocerlo, porque mañana también puede ser que nos salga una arbitrariedad, sí tiene que ser hecho contigo. Tengo que ser muy puntilloso, tengo que saber por qué y qué voy a suspender. Y tengo que entender, también me pongo del otro lado, que son actuaciones que condicionan también a las personas que quieren lanzarse a hacer vida pública por el bien del país, estimado Orlando. ¿Por qué? Sí. Porque si usted también se presenta como candidato, sabiendo que aun cuando logre, con lo complejo que es la legitimidad popular, y pese a eso sus decisiones, en varios de los casos, van a ser de alguna manera puestas a prueba por este organismo. Sí, mientras a usted tiene detrás un mandante que le está diciendo, pero si tú ofreciste esto y aquello, y usted sabe que no puede aplicar la política que ha pensado para cumplir ese ofrecimiento, pues también es un desincentivo para aquellas personas que quieren tomar un paso en la vida política. Y no creo que, digamos, el ejercicio del gobierno se reduzca solo a estas leyes, pero hay que entender algo, y eso sí entiendo la posición del presidente de la República. Esta es su visión de cómo quiere implementarlo. Claro, tiene que tener un control, sí, pero como usted bien decía, hay formas de hacerlo de manera progresiva para tratar también de demostrarle a la gente que la voluntad popular de darle el plan de gobierno a él, de alguna manera viene también con la posibilidad de que trabaje. Si no, lo que va a terminar pasando, como de hecho ya es algo de lo que se discute, es que ahora la Corte y las instituciones no permiten saldar estos problemas de corta data, la delincuencia. La realidad, yo se lo digo, en un mundo de liderazgos fuertes, donde el problema es la delincuencia organizada, el sistema de derechos y garantías que tenemos no es que no debe haber protección a derechos y garantías, pero sí tiene que ser repensado. Tenemos que repensar varias de nuestras instituciones en materia económica, tenemos que evaluar cómo abordamos otra vez ciertas cuestiones procesales para optimizar nuestro sistema penal. Y esto yo creo que nos está encimando, y creo que el presidente en el fondo, muy en el fondo, es lo que nos quiere llevar a discutir, la posibilidad de una asamblea constituyente, querido Orlando. Sí, yo creo que hacia allá está llevando el país el presidente de la República. Es la forma, ¿verdad? Los mecanismos que está utilizando actualmente son los que no se entienden perfectamente, porque lo que se criticaba de ayer se lo está aplicando el día de hoy para la gran mayoría de los ecuatorianos. Pero pasemos a otro tema, respecto a las resoluciones que el propio mandatario está adoptando, por ejemplo, en la consulta popular. Y allí, en las preguntas que se han planteado, la gente se dice, ¿resolverá auténticamente la consulta popular los problemas de la educación, los problemas de la salud, que hoy son parte de la discusión del día a día? ¿Resolverán los problemas auténticamente de la inseguridad, de la falta de trabajo, que es el problema cotidiano que tienen los ecuatorianos el día de hoy? ¿Cómo usted mira el planteamiento hecho a través de las consultas populares, las preguntas que ello conlleva, abogado Casanelo? Mire, en el fondo, algunos de estos son temas que ya hemos discutido, pero yo quiero ver su estructura. O sea, vuelven a traer al debate cuestiones que creo que hoy son infranqueables, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de poner a trabajar a los jóvenes, la tasa de empleo juvenil, cómo a través de incentivos para determinados sectores que pueden generar requerimientos o demanda laboral inmediata, ¿no? De otra parte, esta integración trata de repotenciar, por ejemplo, el sector turismo con el famoso tema de las salas de juego, con una contribución especial para un tema tan importante como la desnutrición crónica infantil. Usted ve detrás de esto, podríamos decir, trazos de una reforma económica en estas preguntas acá. Ven otras institucionales, a partir de los señalamientos que han hecho varios actores, los cambios, una reducción de asambleístas, una representatividad más concentrada, más allá de que los estudios ahí son disímiles, ¿no? Hay mucha gente que dice que más representatividad permite mayor participación. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, concretamente, tiene la clásica discusión de si el espacio
sea adecuado para designar una autoridad de control es el Congreso o este congresillo. Ya, son dos modelos, yo lo digo con todas sus letras, algo de lo que he hablado siempre, han tenido históricamente sus fallas. ¿Por qué? Porque usted tiene hoy al menos un ex contralor designado por el Congreso en una primera instancia que usted sabe que ya cumple condenas por lavado de activos en otro país. ¿Ya? Y no es que es mejor porque lo designó el Congreso de lo que pudo ser porque lo designó el Consejo de Participación Ciudadana, es una realidad. De hecho, me atrevo a decir que el hecho de tener concursos para ciertas autoridades, ¿sí?, de alguna manera, con todo el engorroso que puede ser, obliga a varias de las personas al menos a sincerarse en algunos aspectos, permite la impugnación ciudadana. Esta es una posición muy personal. No sé si quien deba llevar un concurso va a ser el Consejo de Participación, la Asamblea, pero yo creo que los métodos, los que obligan a que quien aspira a una dignidad se exponga, como los que hacen dignidades de dirección popular, por lo menos son superiores a las ternas que se discuten simplemente en grupos colegiados. Ahora, dentro de eso, de esta dinámica, la pregunta va a ser, la Corte, en todos los casos, ¿qué día va a calificar para las preguntas? Porque si en algún punto nos vamos a terminar demorando, como es el caso actual, para una reforma parcial, un año y más, usted recordará el trámite que hemos atravesado para las bases militares, que hemos atravesado ahora para el fondo partidista, sí, la pregunta va a ser, ¿vale la pena gastarse un año y 2 meses de discusión legislativa, con el desgaste de la discusión legislativa, con las dinámicas cambiantes también a nivel de asambleístas independientes, o es mejor ya ir construyendo hacia el gran escenario final, que es una constituyente, a partir de los dictámenes que la Corte emita? Me refiero cuando vaya diciendo, por ejemplo, supongo, ¿no?, digamos, si usted quiere someter a juicio a la Corte Constitucional, la forma en la que la pregunta está planteada sí es, de alguna manera, regresiva en derecho, porque usted tendría una mayoría simple. Si usted quiere, para hacerlo por reforma parcial, hágalo por mayoría calificada. Claro. Por su efecto, simplemente nos dice una reducción en los derechos de los ecuatorianos, porque supone que su Tribunal de Protección Constitucional está expuesto al poder político cuando no es el diseño institucional original. Si usted quiere hacer este cambio, tendrá que ir a Asamblea Constituyente. Yo creo que se está utilizando, en el fondo, la consulta con temas interesantes, ¿sí?, económicos, políticos, para empezar a concentrar o evaluar también la discusión sobre terminar de una vez por todas con la Constitución del 2008 y avanzar hacia una nueva Constitución. Ahora, ese trámite está arreglado. Son al menos 3 procesos electorales, pero si usted los ve aún con velocidad, van a tener más o menos la misma duración que la reforma. Va a reactivar, va a resetear los periodos constitucionales de elección popular, sea el de presidentes y asambleístas como el de autoridades de designación popular, entonces, de gobiernos autónomos centralizados. Entonces, dentro de eso, estimado Orlando, insisto, creo que se trata un poco de un ejercicio para posicionar la necesidad de ir hacia una nueva constituyente. No sé cuántas de las preguntas, más allá que bases militares ya estamos citados para diciembre, básicamente, por tiempos, pero no sé cuántas más realmente lleguen a la consulta tal y como ha sido planteada. Vamos a seguir conversando sobre el tema, abogado Casanelo, en otra oportunidad. Y mire cuán importante es tener personalidades como ustedes que conocen el tema legal, el tema jurídico, porque teníamos, cuando empezamos nuestra entrevista, 783 personas que estaban integradas al TikTok y ahorita tenemos 2.1K, por la forma como usted analiza el tema. Porque este programa lo hice pensando también en la ciudadanía, que es corresponsable de las decisiones o no que adopten los gobernantes, que ¿quién los elige? La ciudadanía. Entonces, es importante tener personas como usted, y le agradezco por ello aceptar nuestra invitación, para que exponga, nos haga reflexionar a todos y consecuentemente vayamos decidiendo y definiendo al país que queremos y a las autoridades que debemos elegir. Muy gentil por su tiempo, abogado Casanelo. Lo dejo con su saludo de despedida. Siempre a las órdenes, estimado Orlando. Siempre a las órdenes. Un fuerte abrazo. Gracias, buen día. Son las 7 de la mañana con... Gracias. 7:53. Gracias una vez más al doctor Nino Casanelo Fayoni, abogado penalista, conversando con OMC Noticias sobre estos temas trascendentes. La situación que vive el Ejecutivo con la Corte Constitucional y viceversa, y también
parte que tratamos de la consulta popular, si resuelve auténticamente o no los problemas que tiene el país. Debemos todos hacernos esa pregunta e ir analizando cada una de las preguntas para saber cómo afrontarlas en el mes de diciembre, que se pondrá en vigencia a través del proceso electoral dicha consulta.